Bueno, hablemos sobre de Roberto Bolaño 2666. Bueno, antes que nada, yo llegué a esta obra a raíz de que me interesaba leer a Bolaño. Yo escuché que 2666 era su obra maestra. Por, bueno, ese es el primer motivo. Como segundo motivo, eh, me intrigó el título. Me pareció bastante interesante esta cifra enigmática. Y eso, y vi que era un libro largo. Y en un principio lo quería presumir. Quería presumir haber leído un ladrillo de 1200 páginas. Y eso. Bueno, pasemos al siguiente paso. Bueno, yo en realidad estoy escribiendo un pequeño ensayo sobre el libro en Word. Y voy en la parte de los crímenes. Bueno, en la de Archimboldi. A ver, tengo la edición de bolsillo que trae una opinión de The New York Times que dice: uno de los más grandes e influyentes escritores contemporáneos. Se refiere obviamente a Roberto Bolaño, que murió a los 50 años, bastante joven. A ver, la descripción dice: cuatro críticos literarios viajan hasta Santa Teresa, trasunto de Ciudad Juárez, en Sonora, tras las huellas del desaparecido escritor Benno von Archimboldi. Allí conocerán a Amalfitano, el profesor universitario chileno que, junto con su hija, se establece en la ciudad, a la que también llegará el periodista estadounidense Oscar Fate, para hacer la crónica periodística de un combate de boxeo. Como telón de fondo, y a su vez corazón del relato, se narran los asesinatos de mujeres en Santa Teresa y las infructuosas investigaciones de la policía. Con una fuerza arrolladora, Bolaño crea una obra magistral que rompe con todas las tendencias y abre el camino a seguir para la narrativa del siglo XXI. Violencia, historia y literatura se entretejen y se confunden en el epicentro del mal, allí donde nada puede parar el horror. Eso dice la descripción. Bueno, ya, no sé por qué, pero se me abrió acá el libro. O sea, lo agarré y se me abrió acá. Por alguna razón sabe naturalmente acá. ¿Y qué dice en esta página? En la que se abre naturalmente. Bueno, acá está la parte de Fate, donde se instalan una de las preguntas de Fate. Bastante interesante. Ya, pasamos primero con... Bueno, está escrita en 5 partes. La parte de los críticos. La parte de Amalfitano. La parte de Fate. La parte de los crímenes. Y la parte de Archimboldi. Bueno, por ahí no. Dame un segundito aquí. Ya. En la parte de los críticos. En la parte de los críticos. Se narran las experiencias de 4 críticos literarios que en algún momento conocieron a Venom von Archimboldi. El libro empieza con la dedicatoria a Alexandra Bolaño y a Lautaro Bolaño. Trae una cita de Baudelaire que dice: un oasis de horror en medio de un desierto de aburrimiento. Y empezamos con la parte de los críticos, que como les decía, narra las experiencias de 4 críticos literarios, que siguen las huellas de un escritor alemán llamado Venom von Archimboldi. Bueno, el párrafo 1 ya tiene bastante contenido realmente. Dice:
La primera vez que Jean-Claude Pelletier leyó a Venom von Archimboldi fue en la Navidad de 1980, en París, en donde cursaba estudios universitarios de la literatura alemana, a la edad de 19 años. Acá empieza la cita que yo quiero, bueno, la cita que es bastante importante cuando se analiza a Archimboldi y su obra. El libro en cuestión era D'Arsobel. El joven Pelletier ignoraba entonces que esa novela era parte de una trilogía compuesta por El jardín, de tema inglés, La máscara de cuero, de tema polaco, así como D'Arsobel era, evidentemente, de tema francés. Pero esa ignorancia, o ese vacío, o esa dejadez bibliográfica, que sólo podía ser achacada a su extrema juventud, no restó un ápice del deslumbramiento y de la admiración que le produjo la novela. Y acá se cuenta cómo Pelletier conoce a Archimboldi, cómo experimenta, cómo vive cómo lo lee, cómo vive su literatura. Y un día conoce a Manuel Espinosa y también a un tipo llamado Piero Morini. Y como, bueno, y la cuarta que, bueno, en realidad, antes que nada, Piero Morini es paralítico, está en silla de ruedas. Y como última crítica literaria, que no es una crítica, sino que una académica, simplemente una académica. Conocen a Liz Norton, que es inglesa. Bueno, recordemos que, bueno, Pelletier Pelletier es parisino, Espinosa español, Piero Morini italiano y Liz Norton es inglesa. Ya que investigan a Archimboldi, lo buscan y dan con una editora. Bueno, la que está a cargo de la editorial que publica Archimboldi, llamada señora señora Davis. Y bueno, acá tengo una cita de hecho. Bueno, al menos en esta parte se hace al menos una crítica a lo que es la ilustración como forma de salvación. Y por ejemplo en esta cita se menciona La casualidad de Edwin Jones. Dice, el mundo entero es una casualidad. Tuve un amigo que me decía que me equivocaba al pensar de esta manera. Mi amigo me decía que que, que para alguien que viaja en un tren en el mundo no es una casualidad, aunque el tren esté atravesando territorios desconocidos para el viajero, territorios que el viajero no volverá a ver nunca más en su vida. Tampoco es una casualidad para el que se levanta a las 6 de la mañana, muerto de sueño para ir al trabajo. Para el que no tiene más remedio que levantarse y añadir más dolor al dolor, que ya tiene acumulado, el dolor se acumula, decía mi amigo. Eso es un hecho. Y cuanto mayor es el dolor, menor es la casualidad. Mm, ya, acá tenemos otra parte de la cita. La casualidad, por el contrario, es la libertad total a la que estamos abocados por nuestra propia naturaleza. La casualidad no obedece leyes, y si las obedece, nosotros las desconocemos. Y bueno, eso, entonces después tenemos... Oye, Dios mío, me salté muchas posits. Ya. Después acá... Bueno, entonces, en un momento
tras hablar con un tipo, descubren que Archimboldi fue a México y conocen a un profesor de filosofía llamado Oscar Amalfitano. Y cuando lo ven, bueno, acá aparece este párrafo. Y se habla sobre Amalfitano, que está hecho mierda básicamente, que está bastante mal, por lo que se ve. Y bueno, acá adelantar algo. En la parte de Amalfitano se conoce más sobre su vida y sus preocupaciones. Porque tiene una hija llamada Rosa. Vive en Santa Teresa, donde se sabe que mueren muchas mujeres al año. Su esposa lo abandonó. Hay una tensión homosexual con él. Y es un personaje bastante introspectivo. Bueno, ya que mencionan sobre la vida de Amalfitano, un poquito, en la parte de los críticos, claro. Dice, cuando los críticos, ya mucho más benevolentes con su aparición, le preguntaron qué hacía él en Argentina en el año 1974. Amalfitano los miró a ellos y luego miró su cóctel Margarita y dijo, como si lo hubiera repetido muchas veces, que en 1974 él estaba en Argentina por el golpe de Estado en Chile, el cual lo obligó a emprender el camino del exilio, y luego pidió disculpas por esa forma un tanto grandilocuente de expresarse. Todo se pega, dijo, pero ninguno de los críticos le dio mayor importancia a esta última frase. El exilio debe ser algo terrible, dijo Norton, comprensiva. En realidad, dijo Malfitano, ahora lo veo como su movimiento natural, algo que, a su manera, contribuye a abolir el destino, o lo que comúnmente se considera el destino. Pero el exilio, dijo Pelletier, está lleno de inconvenientes, de saltos y rupturas que más o menos se repiten y que dificultan cualquier cosa importante que uno se proponga hacer. Ahí precisamente radica, dijo Amalfitano, la abolición del destino. Y perdonen otra vez. Bueno, este tipo es bastante reflexivo, como les decía, y de ahí se nota un poco lo que es la pérdida de la patria, que se puede experimentar. Bueno, y acá se menciona un poco sobre lo que es la ilustración, una crítica a esta misma. Bueno, la crítica a los, válgame la redundancia, críticos. Su trabajo, cae por su peso decirlo, es pobrísimo. Emplean la retórica, allí donde se intuye un huracán. Tratan de ser elocuentes, allí donde intuyen la furia desatada. Tratan de ser elocuentes, allí donde intuyen... No, tratan... mm, procuran ceñirse a la disciplina de la métrica, donde solo queda un silencio ensordecedor e inútil. Mm, a ver, ¿qué les puedo comentar acá? Bueno, básicamente una reflexión, no más que eso. Bueno, o sea, bastante importante porque en la obra eso se trata bastante más en las otras partes. Por ejemplo, la de Amalfitano, por ejemplo. Se trata bastante ahí el tema de la ilustración como salvación. Mm, bueno, y acá se menciona algo que es bastante importante después, en el que Amalfitano cuelga en el patio de su casa un libro llamado El Testamento Geométrico de Rafael Diest.
Y eso, entonces, bueno, este libro es bastante más importante en la parte siguiente, La Dama del Gitano. Pero esta es una mención porque lo que hace Bolaño es introducirte poco a poco, digamos, en espiral hacia el mal, hacia el corazón de este. Entonces, bueno, si se dan cuenta, de parte de los críticos, es una novela bastante bolañesca. Es bastante ágil y te presenta lo que serán las partes siguientes. La Malfitano ya, incursiona más en lo que es el horror y la cordura. La de Fate es directamente ya la bisagra ante la parte de los crímenes. Está poco antes. Es un preludio al horror en estado puro, a la repetición, a acumulación. Y la parte de los crímenes, que por lo demás es larguísima, es ya el enfrentamiento máximo. Ya es el. Ya es la pelea. Ya es la pelea contra esta obra y contra el horror. Acá está, la parte de los crímenes. Empieza en la página 469 y termina como en la 880 más o menos. Y es que no es broma, que es verdad, es bastante larga. Acá está. Termina en la página 838. Entonces son como prácticamente 400 páginas de la narración de los crímenes. Y la de Archimboldi ya es una presentación bastante más simbólica del horror universal y de la resistencia. ¿Por qué? Porque esta parte directamente te narra lo que son los horrores del siglo XX. Digamos, el nazismo, el auge stalinista y la Europa de posguerra. Obviamente no mostraría la parte de los crímenes, o sea, tan directamente porque perturbadorísimo. Pero pasamos a la siguiente parte, la de Amalfitano. La voy a buscar un segundito. Mm. Algo curioso es que, bueno, en una parte de la parte de los críticos, en un momento de esta novela, digamos, Pelletier y Espinosa golpean a un taxista hasta casi matarlo. Después de este evento, los casos de violencia no hacen sino aumentar en toda la novela y llegan hasta un punto máximo. Evidentemente, en la parte de los crímenes y en Archimboldi. Un segundito. Ya, acá está. La parte de Amalfitano. Bueno, antes de pasar a esta parte, quiero hacer mención, me acordé recién, de que Bolaño acá hace un pequeño juego. No me acuerdo el nombre del jueguito que hace, pero es que, a ver, por una parte, pasa que en un momento de la obra, Liz Norton se aleja un poco de Pelletier y de Espinosa y se encuentra con Morini. Entonces ella le cuenta su experiencia con Morini, cómo la está pasando fuera de Santa Teresa, fuera de México. Mientras que Pelletier y Espinosa siguen en Santa Teresa, siguen buscando a Archimboldi. Entonces se pone un pedacito de, de la carta. Después volvemos al presente.
Bueno, o no en el presente, sino en el momento en que se está contando principalmente a Pelletier y Espinosa. Y así va jugando. Por ejemplo, no, esto no. Bueno, acá se narra un poco de la carta. Acá volvemos a Espinosa. Y seguimos con Espinosa. Y quiero hacer una cita sobre... Bueno, es algo que marqué. ¿Qué pasa? Archimboldi es bastante escurridizo. Y acá, y la parte de los críticos, esto es un spoiler, acaba en un estadio total sobre el paradero de Archimboldi. Dice, ¿y por qué no lo hemos hallado? ¿Y por qué no lo hemos hallado? Dijo Espinosa. Eso no importa, porque hemos sido torpes, o porque Archimboldi tiene un gran talento para esconderse. Es lo de menos. Lo importante es otra cosa. ¿Qué? Dijo Espinosa. Que está aquí, dijo Pelletier. Y señaló a la sauna, el hotel, la pista, las rejas metálicas, la hojarasca que se adivinaba más allá, en los terrenos del hotel no iluminados. A Espinosa se le erizaron los pelos del espinazo. La caja de cemento en donde estaba la sauna le pareció un búnker con un muerto en su interior. Archimboldi está aquí, dijo Pelletier, y nosotros estamos aquí, y esto es lo más cerca que jamás estaremos de él. Pasamos con la parte de amor. Bueno, esta parte de la mañana. Ya es tarde, ya son como las 11 de la noche. Mañana hago el video, espero que no se me olvide. De hecho, lo escribiré acá. Y lo noté, perfecto. Entonces, bueno, eso. Y bueno, y si lo piensan bien, realmente Bolaño hizo bastante bien porque en este como 200 páginas de introducción, que es la parte de los críticos, otras 90 en Amalfitano, unas 200 o 180 en Fate, unas 400 en los crímenes y 400 en Archimboldi. Entonces lo que hace es ir de menos a más cantidad. Bueno, esto es el video de hoy. Bueno, antes de nada quiero... Bueno, hoy hice una adquisición. Bueno, me regalaron la Biblia. Y algo curioso es que el papel de 2666 es bastante parecido al de la Biblia. O sea, no tanto, porque sigue siendo un papel normal. No tan delgado, pero acá hay 900 páginas. Acá hay 900. Y miren cuánto espacio ocupa. Y este es un libro de 1200. O sea, 300 páginas más tiene esto. Y ni se nota. Ni se nota. Entonces la Biblia hace maravillas. Bueno, por ejemplo, acá lo voy a abrir. Acá tenemos una hoja. Es delgadísima. Y es una maravilla, realmente, es una maravilla. Entonces acá tenemos bastantes cosas. Bueno, entonces, aparte voy a comentar que estaba leyendo el Quijote un poquito. Bueno, le empecé a leer, voy en el capítulo 4, me parece, 4. La letra es un poquito chiquita, pero hermosa. O sea, es una... Mira, encima está ilustrada por Gustave Doré. Miren qué hermosa ilustración. Qué bonita. Y cada capítulo tiene una ilustración del Quijote, por ejemplo. Ay, esto sí también es un poco pesado, pero bueno, ¿saben qué? Cada capítulo tiene 34 renglones. Y como 20,
A ver, 34 renglones por página y 24 palabras por renglón. O sea, una página equivale a prácticamente 3 o 4 de lo que vendría a ser, por ejemplo, uno de la RAE. Una edición conmemorativa de la RAE. Pongamos, por ejemplo, la vida breve de Onetti. La letra, bueno, acá hay 24 renglones, más o menos, 21 o 24 renglones. Entonces, es impresionante lo que hace el Quijote. Bueno, y si seguimos esa proporción, si fuese una letra normal, tendría, ponerle que 2000 páginas. Si se traspasara, bueno, 1200 páginas en el Quijote. Si fuese una página, no sé, pongámosle de la de bolsillo. 1500 páginas. Pero es tremendo, hermoso. Bueno, eso. Adiós.